15 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el país. Guillermo Michel, Andrés Abela van a ser candidatos a diputados del peronismo en la provincia de Entre Ríos. Gracias por venir, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por la invitación. Buen día Sebastián, gracias a vos por la invitación, a tu equipo y bueno, a toda la audiencia. ¿En qué momento del peronismo van a ser candidatos? ¿Qué sienten, digamos? ¿Cómo está el peronismo? Por lo menos acá en la provincia, después hablamos un poco a nivel general. Bueno, si me permitís, Andrés, te voy a tomar la palabra en esto. Yo más del peronismo hablaría de la política, ¿no? ¿En qué momento de la política? Hay un dato que no puede pasar desapercibido, que no viene pasando desapercibido. Si mirás las últimas elecciones, vos ves que en Capital a votar fue un 52%, en Santa Fe creo que fue un 52, 53 también. Y eso lo que te muestra es un poco, o refleja la bronca de la gente con la política. Donde está incluido claramente el peronismo, y por haber gobernado tantos años, por ahí puede ser un exponente de esa bronca de la gente, pero yo creo que más que la bronca con un partido político es con la política. Es en general con la política, porque no se le vienen dando soluciones o respuestas a un montón de planteos de la sociedad hace mucho tiempo. El primer síntoma de eso creo que fue la salida de la pandemia, la elección del 2021, tal vez el exponente final de esa situación, de esa bronca de la gente canalizada, fue el voto a Milei. Yo creo que Milei supo canalizar un clima de época, un momento de bronca de la sociedad con la política, y supo captar ese voto. Pero ahora se está viendo esa situación reflejada de otra forma, que es que la gente no va a votar, porque claramente el gobierno tampoco le está dando respuesta. Vos lo que decís es, me agotó la política, o me agotó en el gobierno anterior, me agotó el peronismo. ¿Qué es lo que hay enfrente? Aparece un outsider de características casi exóticas como Milei, y la gente lo vota. Y vos sentís que lo que pasa ahora es decir, che, bueno, agotada con el peronismo, y también empieza a agotarse con este gobierno. Es que yo lo que voy percibiendo con la gente, con toda la gente con la que vas hablando, incluso con empresarios, ayer me tocó dar una charla en AmCham, en Buenos Aires, con muchos empresarios del sector de hidrocarburos, son sobre todo empresas americanas acá en Argentina. El sentimiento de la gente que prevalece es el de esperanza, porque ese es el sentimiento que siempre prevalece, ¿no? Yo creo que nos va a ir bien, esto va a estar mejor, para adelante lo que viene es mejor de lo que pasó. Y ese sentimiento aún prevalece en la sociedad, sobre todo por lo que te decía, la experiencia de la pandemia, y por algo que en la Argentina se verifica mucho o se visualiza mucho, que es cuando vos tenés un presidente que no ejerce el poder. Y a nosotros nos pasó eso, haber tenido un gobierno hasta el 2023 donde teníamos una figura presidencial que de alguna forma no ejercía la magistratura, en algo que, uno puede estar de acuerdo o no con Milei, yo puedo estar de acuerdo o no con las políticas económicas que lleva. Generalmente no estoy de acuerdo con las políticas económicas que lleva adelante, más allá de que nadie puede estar en desacuerdo con la baja de la inflación o el superávit fiscal, pero lo que le valoro sobre todo es que las decisiones que toma las ejecuta. ¿No? Pues si es alguien que hace, claro, que en política es fundamental. Las decisiones que toma las ejecuta. Se equivoca, ¿no? Pero las decisiones que toma las ejecuta y las lleva adelante. En cambio, vos vas al gobierno anterior, donde vamos para un lado, vamos para otro, tuvo que, hasta que no asumió el último ministro de Economía, el gobierno, decía los mismos intendentes del conurbano, que era el primer gobierno peronista que se iba en helicóptero, y bueno, es un avance en ese sentido, y yo creo que eso la gente lo valora. Lo que sí creo que la gente está también, de alguna forma, no voy a decir agotada, y tampoco me voy a atribuir la posibilidad de hablar en nombre del colectivo. Lo que yo veo es que ya no da más esto de estar agrediendo a todo el mundo, insultando, faltándole el respeto. A ver, ¿desde cuándo un funcionario público, sea el que sea, se va a burlar de un chico que tiene una condición como es el autismo? Que ni siquiera es una enfermedad porque no tiene... Ahora, yo coincido con lo que decís, pero ¿no sentís que hay una parte, o no sienten, te sumo Andrés, que hay una parte muy ancha de la sociedad que demanda eso, o que quiere eso? Porque digo, es verdad lo que decís, es como que el umbral o la vara de la violencia discursiva, el destrato, cada vez está más arriba y arranca desde la autoridad máxima del país. Pero la sensación es que la gente, a la hora de sentirse representado por alguien, termina eligiendo esos líderes extremos. Bueno, te cierro la idea y le doy la palabra a Andrés para que él de alguna forma te dé también su opinión. Sí, es un clima de época.
Ahora, si uno hace política con la foto y no con la película, está equivocado. A ver, ¿es verdad eso? No es lo que yo quiero para el país, ni para la sociedad, ni para la provincia, o para la ciudad. Si acá lo que va a prevalecer es venir, insultar a otro, faltar el respeto, gritarle porque no estoy de acuerdo, porque piensa distinto, o te vuelvo a decir, llegar a un extremo de que un funcionario se burla a un chico porque tiene una condición como es el autismo, o por que tiene otra elección sexual en el siglo, en el 2025, donde la verdad cada uno, mientras no afecte a otro con su cuerpo, puede hacer lo que quiere. La verdad que ya es medio un poco el fondo de olla, ¿no? Entonces, comparto con vos, es tal vez un clima de época, yo no estoy de acuerdo. Sí, a ver, primero agregar a lo que decía Guillermo, en qué momento se es candidato o en qué momento del peronismo estamos. Indudablemente estamos en un momento en el, como lo decía Guillermo, estar en el gobierno desgasta, y es mucho más fácil criticar desde afuera y decir qué es lo que hay que hacer, y otra cosa es hacerlo. Y ese momento nos implica hoy, o nos permite hoy, indudablemente pensar cómo reconstruimos el peronismo, cómo reconstruimos las políticas que necesita la Argentina para tener un país inclusivo, con mayor equidad social, con gurises y gurisas en las escuelas, en la universidad. Y eso implica diagnóstico, eso implica reflexión, eso implica participación, y eso implica volver a escuchar a la gente. Creo que muchas veces cuando uno está en la gestión, la turbulencia diaria de la gestión hace que uno a veces se aparta y empieza a tomar decisiones que claramente carecen de sentido común. Y hoy tenemos esa posibilidad, quienes hoy hemos empezado a caminar la provincia de cara al próximo proceso electoral, es justamente lo que estamos haciendo. Es escuchar nuevamente a los entrerrianos, a las entrerrianas, escuchando sus problemas, escuchando sus dificultades y escuchando su desazón con lo que está pasando en la Argentina. Pero sentís que está permeable la gente a hablar de política, porque Guillermo planteaba algo con lo que yo coincido, que es este desgaste que hay de la sociedad con la política. Yo, hablamos hace algunos días, Andrés, te escucho, vos venís del ámbito educativo, académico, tenés un tono que pareciera contramano de ese clima de época del que recién hablábamos. Es decir, ¿cómo se te da a vos ese vínculo? La vida es política, ¿no? Y está claro que la gente a veces dicen, estoy cansado de la política, pero las soluciones vienen de la mano de la política. Las soluciones vienen de la mano de un Estado activo que genere políticas públicas. Y no necesariamente hablamos de política partidaria con la gente. No, por el contrario, hablamos de sus necesidades, hablamos de sus dificultades, hablamos de sus debilidades, qué es lo que se necesita para tener un Entre Ríos mejor. Yo no creo de ninguna manera que la sociedad argentina sea una sociedad violenta, que sea una sociedad racista, que sea una sociedad que no esté a favor de las minorías o que se aproveche de las minorías. Los otros días yo decía, todos conocemos el dicho de la única verdad es la realidad, ¿no? Y yo creo que hoy lo que está ocurriendo, no solo en la Argentina, sino también en el mundo, que pareciera ser que la única verdad es la realidad que nos hacen creer las redes sociales. Y ahí hay todo otro problema que excede justamente a la política y que tiene que ver con otras miradas, con otros estudios, con otros asesoramientos, porque tenemos en riesgo una manera de vivir. Este tipo llamémosle, de políticas de agresión, de constante perversidad en relación a, como decía Guillermo, ciertas situaciones, indudablemente, ¿a qué conducen? Ahora, uno escucha periodistas de medios nacionales decir que le gusta la forma de hablar del presidente porque es como se habla en la casa. No, no es así. En la mayoría de los hogares argentinos no se habla de esa manera. Las personas no se tratan de esa manera.
Que no me hagan creer que un presidente puede gritar, puede agredir, porque de esa manera nos tratamos los argentinos. No, los argentinos no nos tratamos de esa manera. De ninguna manera nos tratamos de esa manera. Y nosotros, si hay algo que tenemos claro, más allá de las modas, si esto es moda, nosotros no vamos a entrar en esa moda. Nosotros creemos en el consenso a partir del diálogo y creemos de la construcción incluso en el disenso, pero en el disenso con diálogo, no en el disenso de, bueno, no me importa que el Poder Legislativo haya sancionado esta ley, total yo la veto. No me importa que el Poder Judicial tenga tiempos para tomar decisiones y yo le digo, no, quiero que la decisión la tomes ahora o quiero que no la tomes nunca. Me parece que hay que volver a tener un mínimo de sentido común, recordar que Argentina es un país federal. Hace años que terminó la pelea de unitarios y federales. Entre Ríos ha sido ejemplo de federalismo. Argentina tiene que volver a ser un país federal. Argentina tiene que volver a ser un país en el cual las posibilidades se tienen que dar a lo largo y ancho del país y no de la General Paz hacia adentro. Y en eso tenemos que trabajar, y en eso tenemos que dialogar, y en eso tenemos que construir. Y esa construcción es posible si uno hace un diagnóstico de las cosas que hicimos mal. Ahora, esa discusión o ese debate da la sensación de que para darlo de la manera que vos lo describís lleva tiempo, y hoy tenés mucha gente que me imagino que tiene poco tiempo. A ustedes les pasará, están caminando la provincia, golpeando puertas, y la gente está viendo cómo llega a fin de mes, cómo hace para pagar la olla, para pagar las tarifas. Digo, por eso les preguntaba, ¿ustedes cuando llegan encuentran la recepción de la gente de tener el tiempo para decir, bueno, me tomo el tiempo para hablar de determinados problemas, o ven otra cosa? Es cierto eso que vos decís del clima de época y que la gente vive en medio del modo Instagram, ¿no? Que va pasando las noticias. 2 segundos. Sí. 2 segundos. Pero también es cierto que esto lo venimos charlando con Andrés, lo vemos que nosotros, por ejemplo, el fin de semana pasado estuvimos en una fábrica que fuimos a visitar sectores productivos y nos tomamos casi 3 horas para hablar con el gerente, con los empleados, y vas escuchando la particularidad de cada sector. ¿Y qué es lo que estás viendo hoy? Sobre todo si querés hablar de economía, algo que la gente lo está sintiendo y no sabe cómo expresarlo y no sabe cómo mencionarlo por ahí en conceptos económicos, que es lo siguiente. Nosotros fuimos a una empresa, viste, uno de los principales frigoríficos de pollo que tiene una línea de alimento balanceado en la ciudad. Para que te hagas una idea, Entre Ríos tiene el 52% de la faena de pollo de todo el país. Entre Ríos es tal vez la isla provincial. La mitad de los pollos están acá. La mitad de los pollos se faenan acá, los frigoríficos están acá. Entonces, él nos decía, mira, históricamente yo a los empleados le pago el sueldo en dólares más alto. Si miro los 20 años para atrás, le estoy pagando 1.100, 1.200 en dólares, ¿no? Altísimo. Ahora bien, cuando hablas con los empleados, y estábamos charlando con los empleados, ¿para qué te alcanza eso? Entonces vos vas, mira, la luz me aumentó 5 veces. Vos lo que decís es que medido en dólares hoy el sueldo está alto. Claro, por eso. Sí. Pero cuando vos lo vas, decís, mira, la luz me aumentó 5 veces, el gas me aumentó 3 veces, el combustible se multiplicó por 4, me aumentó el colegio, me aumentó el costo de el que tiene la posibilidad de tener prepaga, sino de obra social, el complemento que hace para pagar los coseguros, etcétera. Entonces, ¿qué problema tenés? Que el gasto inflexible de la familia se distorsionó. Vos, hasta el año tal vez 2023, vos tenías que de 100 pesos que ingresaban a tu casa, 23 lo destinabas a los gastos fijos. Luz, gas, combustible. Hoy destinás más del 50%. Entonces vos ¿y cómo se verifica eso en los datos de la economía? Y si vos te fijás, en la última inflación que publicó el INDEC, la inflación fue 1,6, pero la educación subió 3,7. Todo lo que es servicios públicos subió 3,4, entonces se está distorsionando eso, se está dando el caso de que el gasto inflexible, el gasto fijo de la familia creció un montón. Entonces a la gente, ¿qué le ocurre? No le queda resto en el bolsillo para el consumo. El consumo es el 70%, o el consumo interno explica el 70% del PBI de la economía argentina. Es la principal turbina que tiene la economía argentina. Entonces, al no haber consumo, el resto de la actividad se resquebraja. Y vos me decís, vos me lo explicás con cifras, con gráficos, ¿cómo se ve eso? Es muy fácil, andá a la Costanera. El otro día cuando llegamos, fui el sábado de la noche a la Costanera, no voy a dar el nombre, pobre, para no ni hacer publicidad ni perjudicar a nadie, pero una de las principales pizzerías que yo siempre voy y compro, había 2 mesas.
Y estamos en vacaciones. Estábamos en vacaciones. Sí, yo entrevisté a Marisa Yabrán de Hoteleros y bueno, me dijo que las perspectivas son muy malas. Ahora, el planteo es decir, si el sueldo, porque el presidente usa esa misma analogía para hablar de las jubilaciones. Y dice, bueno, las jubilaciones subieron a $300 ahora y eran de 80 o 90 en el gobierno anterior. Vos lo que decís es, si las jubilaciones subieron 300, los medicamentos, la luz, el gas, todo eso subió en dólares mucho más. Mucho más, ese es el problema. Entonces, ¿qué ocurre? No te queda resto del ingreso de las familias para poder destinarlo al consumo, al esparcimiento, vestimenta, un montón de cuestiones. Y eso lo que hace está restringiendo el consumo. Si vos te fijas, la economía está traccionando por muy pocos sectores, porque vos decís, de nuevo, viste, en el promedio los bajitos tienen problemas, se ahogan. Entonces, si vos te fijas, está creciendo la minería, petróleo y gas, el agro, producto de que veníamos de años de fuerte sequía, pero el resto de la actividad económica no tracciona. Entonces, ¿a qué te lleva eso? Y ese programa económico, que es un programa económico pensado, no es del gobierno. Si vos mirás cualquier programa o cualquier idea económica que tenía el gobierno antes de ser presidente Milei, no tiene nada que ver con el programa que está ejecutando. Es el programa económico ortodoxo que planteó el FMI, que es mega devaluación, suba de impuestos, suba de servicios y restricción del consumo para bajar la demanda y de alguna forma que haya menos pesos circulantes en la calle. Eso es el programa económico que quieren. Y que hacen que crezcan los sectores primarios. ¿Y a qué te llevan? A una economía que termina redundando en un modelo de país al cual siempre de alguna forma Argentina quedó fuera de eso, que es, para simplificarlo, peruanizar la economía argentina. Vos vas a una sociedad como Perú, como Chile, como Bolivia, lo que tenés es una fuerte desigualdad. Acá está Andrés, que lo va a decir mejor que yo. ¿Cuánto te sale enviar un chico a la universidad en Chile por año? Inaccesible, digamos. 40, 50 mil dólares. Sí. 40, 50 mil dólares. Valores de matrícula similares a países de Europa. De Europa. Vos acá tenés en Argentina la posibilidad de ir a la mejor universidad. Y acá por ahí voy a disentir con Andrés, que desde donde yo soy docente, que es la UBA, gratis. Entonces tenés la posibilidad que el hijo del médico, el hijo del albañil o el hijo del pintor o del estanciero tenga la misma calidad de educación. Vos me podés decir, che, la educación... Ahora, no habría que discutir también, decir, che, que el hijo del estanciero o el hijo de una empleada doméstica vaya gratis a la UBA, está bien, que el hijo de un médico que tiene no le falta una vuelta de rosca a la discusión. Eso se ha discutido mucho. Yo fui a la UBA, las dos carreras que estudié en la UBA, y no tenía necesidad, podía haber ido a una privada, me podrían haber bancado mis viejos. Yo elegí retribuirlo de otra forma dando clase gratis hasta ahora, que sigo dando clase gratis. Entonces depende también, creo yo, de cada uno cómo retribuís vos a la universidad lo que te dio. Vamos al tema de salud. Vos me decís, che, la salud en Argentina es mala. La verdad, la salud pública tiene muchas deficiencias. Lo comparás con cualquier país de Latinoamérica, tenés una salud avanzada. Por algo vienen todos los extranjeros a atenderse acá cada vez que pueden. Entonces lo que digo es, esas cuestiones diferenciales que hacen a la clase media argentina, que sea una clase media pujante, que tenga poder adquisitivo, que tenga un salario digno, que le permita tener espacio para salir a comer un fin de semana, para irse de vacaciones un fin de semana, está anclado en la posibilidad de tener una industria fuerte que permita pagar ese tipo de salario y no vivir únicamente de economías primarias. Bueno, eso es lo que yo creo que el modelo de país, el programa económico que utilizan para traer ese modelo de país, es el que yo creo, es el que no comparto. Ahora te planteo una cuestión contrafáctica, porque no pasó, pero si hubiese ganado Massa, viste que estaban quienes dicen no había margen para otra cosa, Massa hubiese hecho cosas muy parecidas a las que está haciendo Milei ahora, porque era un país en el que tenía, 10, 12 puntos de inflación por mes, muchísimas dificultades, y había que hacer este ajuste brutal que está haciendo este presidente, no había margen para otra cosa. Bueno, como dicen los chicos, llorar el campito, eso es contrafáctico, pero lo que te puedo decir es lo siguiente. Primero no hubiésemos tenido la sequía que tuvimos ahora, o sea, uno le resta importancia, faltaron 22.000 millones de dólares a la economía argentina. Otro, yo te digo, este gobierno tiene una variable económica positiva muy importante que puede mostrar, que es que pasaste de un déficit de balanza energética de 10.000 millones de dólares a tener este año 6.000 millones de dólares superávit, 16.000 millones de dólares más. Eso es por una obra pública que hizo el gobierno anterior, que es el gasoducto. Entonces, hay un montón de cuestiones
que se tendrían que se tendrían que haber ajustado, que se pueden hacer cuando vos tenés un gobierno recién legitimado en las urnas que te permite tomar decisiones. A ver, claramente no iba a ser ese un gobierno de indefiniciones como fue el anterior también, ¿no? Fundamentalmente de lo político. Pero de lo económico, Argentina ya con lo que... A ver, el principal problema de Argentina siempre fue la restricción externa, la falta de dólares, que lo está teniendo hoy. Vos si mirás el informe del fondo que elaboró para Argentina para darle este préstamo político, y te digo préstamo político al gobierno, no un préstamo a la Argentina, porque no hay obras en puentes, en rutas, en hospitales, sino que es para sostener este tipo de cambio. Si vos mirás los números, el Fondo Monetario estimó para Argentina que este año la cuenta corriente que es entrada y salida de dólares, era para todo el año menos 2.700 millones de dólares. Bueno, ya van 6 meses con la cosecha gruesa adentro y tenés un déficit de 6.000 millones de dólares. Vas a llegar a fin de año a 10.000, con suerte, de déficit. Con lo cual, la restricción externa la tenés. Lo que te quiero plantear es, vos podés acomodar los números, mostrar superávit como está mostrando el gobierno. Lo que ocurre es que lo estás haciendo con la plata de los gobernadores. Recién me contaba Andrés que venía de Paraná en viaje, la ruta está intransitable. O sea, tenés la ruta intransitable. Es cierto que estaban mal las rutas. Las rutas eran una maravilla. 23 cuando vino Milei, las rutas tenían muchas dificultades también. Las rutas estaban mal, sí. No estaban. Ahora, tenías ya lanzada la licitación. Sí, tenías lanzada la licitación de la 136, tenías lanzada la licitación de la reparación de la 18, tenías un montón de licitaciones que se pararon. La 39. Y la 39, y está intransitable la ruta. No, es que el deterioro se profundizó y que yo entrevisté ayer a un directivo de FADEAC y me dijo, digamos, él plantea las dificultades previas, pero dice, ese problema se agravó, eso es evidente. Veía el ejemplo de Puyaro en Santa Fe, no sé si lo vieron, con carteles rojos en la ruta diciendo... Sí, yo lo publiqué, sí. Para marcar una diferencia entre lo que es un gobernador que defiende los intereses de la provincia y... Yo ayer hablé con Troncoso, ministro de Gobierno, me dijo, el primer gobierno que demandó a Nación llevó a la justicia por el tema de los fondos. Pero, a ver, Seba, si van a ir pintado de violeta las elecciones, o sea, hay Frigerio y Milei son dos caras de la misma moneda, van a ir a las elecciones juntos pintado de violeta. Para no salir tercero, Frigerio va a ir a la cola de la Libertad Avanza sin poner candidato, los va a poner Milei, porque es el que tiene le pisó el electorado. No es que te haga una crítica, es una descripción objetiva de la realidad. Le pisó el electorado, por eso tiene que ir a la cola. Hay gobernadores que eligen mantener la dignidad política y mantener su espacio político, como Puyaro, como Nacho Torres, y hay otros que piensan únicamente en modo electoral y para no salir tercero van a la cola de la Libertad Avanza. Ayer Troncoso me decía, en la última elección quedó de manifiesto la estrategia del peronismo de unificar la elección y dice, fue tan buena la estrategia que casi consiguen ganar la provincia. Digo, ¿vos qué sentís? Digo, ponete un segundo en el otro lugar, que si me suicido políticamente salgo tercero, por ejemplo, o corro el riesgo, o con quien comparto electorado voy a la elección. No, pero política se hace para representar sectores y representar tu espacio, ¿no? Para ver cómo te va coyunturalmente en una elección. Si fuera por eso, yo me hubiese quedado trabajando en el gobierno de la FIP, o sea, no se hace política por eso. Yo lo que te planteo es, hay gobernadores, o Jorge Macri mismo eligió mantener su identidad política y mantener el espacio político vivo, o como está ocurriendo ahora con Nacho Torres, que ya lo declaró. Hay otros que eligen no salir terceros, hacen privilegiar lo electoral y van a la cola de la Libertad Avanza. Pero, a ver, no es una cuestión que yo lo estoy diciendo, lo estoy criticando. Me está diciendo que lo dijo... Ayer lo hablé con Troncoso, sí. Él plantea diferencias. Ayer él, por ejemplo, contó que la deuda que tomó el gobierno entrerriano va a parar a obra pública, mostrando diferencias con el gobierno nacional. A ver, démosle un marco de seriedad a la discusión, porque si no, primero lo que te quiero decir es cómo va a ser esta obra, esta deuda para obra pública, si es una deuda en letras a corto plazo, 9-12 meses. ¿Desde cuándo se vio que vos tomás una deuda a corto plazo para obra pública? No existe eso. Están tomando deuda, ya superaron el $1 billón de pesos de deuda, para ir emparchando los problemas que tienen de gestión y de déficit. A ver, ¿hace cuánto que el gobierno provincial no paga el aguinaldo el día 17, con un cronograma a partir del 17 de julio? ¿Hace cuánto?
¿A qué época te tenés que rememorar? Vos por ahí, Andrés, te acordás mejor. Sí, ¿Hace cuándo un gobierno provincial no paga el aguinaldo después de las vacaciones o después o durante el mes de julio? Sí. No lo tengo presente, pero hace mucho. Tenés que ir a mucho tiempo atrás para darte cuenta de eso. O sea, ¿qué quiere decir? Que no tienen los números ordenados. No solo los números, no tienen gestión. O sea, el otro día tuvimos una reunión en Paraná. Vos vas a la Casa de Gobierno, no hay nadie ahí. O sea, ¿quién toma las decisiones en la provincia? Vos cuando visualizabas un gobernador en Entre Ríos, hoy ¿quién gestiona? ¿Quién lleva adelante la gestión? ¿Quién toma decisiones acá? No hay nadie en la provincia. Tenés funcionarios de martes a jueves y los que están, no sé quién gestiona, quién lleva adelante las gestiones en la provincia. Cuando vos querés hablar con alguien, con una autoridad para que resuelva algo, no sé, vos vas a la Casa Gris y lo único que ves son los empleados protestando con los bombos afuera porque no le atienden las demandas. A ver, si la política va a ser acusar a todo el peronismo, todo lo que estaba atrás está mal, no tenés propuesta y y te vas a dedicar a cortar horas extra y a hacer achique y a hacer videíto para las redes, a ver, le puede haber funcionado para las elecciones, no digo que no. Ahora, gobernar no se gobierna. Si vos para gobernarle tenés que cambiar la vida de la gente. Yo lo que te pregunto es, vamos a suponer que está de acuerdo, antes había un montón de falencias. ¿Mejoró la salud? ¿Mejoró la obra pública? ¿Mejoró la educación? ¿Mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores? ¿Qué mejoró en la provincia hasta ahora? ¿Qué mejoró? ¿Alguien que me diga qué mejoró? ¿Qué mejoró? La transparencia, la acción de transparencia vamos a hacer que los autos de los funcionarios vuelvan a usarse de cosas. Y tenés un funcionario de ellos que, alcoholizado a la noche, y no quiero entrar en más detalle para no hacer política con una tragedia. Entonces, a ver, démosle un marco de seriedad a la cosa, pues si no es todo... Lo que se dice del oficialismo es el peronismo busca provincializar una elección que es nacional. Se discuten cargos nacionales y lo que se busca es provincializar el... En eso yo entiendo lo que digan, que dicen eso porque Frigerio está mucho mejor Milei en la provincia que la gestión de Frigerio. La gestión de Frigerio se está evaluando no positivamente como si se está evaluando la de Milei en la provincia. Entiendo el razonamiento de ellos en esa línea. A ver, me parece que se le pueden poner las palabras que se quieran, nacionalizar, provincializar. La verdad, particularmente creo que eso no interesa. Lo que interesa es tener legisladores entrerrianos que defiendan los intereses de Entre Ríos. Me parece que lo que interesa es tener legisladores que se comprometan con lo que dicen. Necesitamos legisladores que si dicen que van a defender la educación pública, que si dicen que creen en las universidades no aranceladas, que vayan al recinto y que voten a favor de esos proyectos de ley que promueven eso. Necesitamos legisladores que bajen al recinto, ¿sí? No que se vayan. Entonces, por ahora, por la ausencia en la última... Bueno, el Consejo Interuniversitario Nacional, junto con los gremios docentes y no docentes, y junto con la Federación Universitaria Argentina, elaboró un proyecto de ley de financiamiento del sistema universitario. Y había además 3 o 4 proyectos elaborados también por distintos diputados. Se consensó un proyecto único. Se llevó al recinto teniendo que pedir una medida especial de tratamiento porque no se lo quería tratar. Y cuando llega el momento de los votos, hubo 3 legisladores entrerrianos, 3 diputados entrerrianos que votaron en contra. Entonces, ¿qué manera es esa de defender a la educación, al proyecto de financiamiento, a la necesidad de financiamiento que tienen en este caso las universidades? Entonces, vos me podés hablar de nacionalizar, me podés hablar de provincializar, ponerle el título que quiera. La realidad es que Argentina hoy necesita que sus diputados, representantes de las provincias, defiendan los intereses de la provincia, para que no esté pasando lo que está pasando. Porque pareciera ser que nosotros, en esto de que lo que se dice, somos enamorados del déficit y de la inflación. De ninguna manera. De ninguna manera. Por supuesto que eso eran algunas de las cosas que había que corregir claramente. Argentina no puede seguir teniendo la inflación que tenía. Está claro que necesitábamos hacer las correcciones que hubiese que hacer para que Argentina dejara de tener inflación.
Y algunas de esas correcciones claramente tienen que ver con la corrección del déficit fiscal. Ahora, vos justamente haces política y elegís cómo llegás a una situación de superávit fiscal o de equilibrio fiscal, ¿sí? Y vos podés elegir hacer ese ajuste con los jubilados, con la educación pública, con la salud pública, y no transfiriéndole a las provincias lo que es de las provincias, ¿sí? Y no ajustar, porque todos los ajustes han sido en cuestiones que afectan directamente a la coparticipación de las provincias, ¿tá? No a lo que afecta a los fondos nacionales. Entonces, lo que necesitamos, llamarle que si alguien habla de que se quiere nacionalizar, a nosotros no nos interesa. A nosotros lo que sí tenemos claro es que necesitamos legisladores que defiendan los intereses de la provincia. Y me parece que en ese sentido, y ahí es donde viene el cansancio de la gente o el hartazgo de la gente. Está cansada de que se diga una cosa, y en esto se le pone el mote de políticos, que los políticos digan una cosa pero después hacen otra. Y eso es lo que no puede seguir ocurriendo, y ese es el compromiso que nosotros intentamos transmitirle a la gente, porque en esto de lo que decía Guillermo, a ver, las alianzas, estas alianzas electorales no pueden ser simplemente una sumatoria de votos de personas que piensan ideológicamente totalmente distinto. ¿Está? Es decir, la verdad eso es poco serio, ¿sí? Uno intenta representar algunas ideas, representar algunos principios, algunos valores, alguna manera de creer cómo tiene que vivir la sociedad. Entonces, vos planteabas, bueno, ¿qué hacemos? ¿Nos inmolamos y salimos terceros? No, bueno, seguramente nadie quiere ir a una situación de esas características. Ahora, también tenemos claro que tampoco lo otro es correcto, digamos así, porque haces una alianza electoral con quienes estás criticando lo que están haciendo, y eso ¿cómo se Ahora, en gobierna esto que decía Andrés del tema de la obra pública, yo lo he hablado con el intendente de Abico, por ejemplo, decir, bueno, lo que hay, lo que se acabó es el reparto discrecional de la obra pública, Andrés me cae bien, le doy los fondos, a Guillermo no, porque es intendente de otro color político, no le mandamos la plata para las obras. Y dice, bueno, lo que hay que buscar es otra forma de reparto. Pero, Seba, ¿en base a qué informe, informe técnico dicen eso? Porque acá en la provincia toda la distribución se hacía en base a, no el color político, sino a distribuciones que se hacían de manera razonable y equitativa. A ver, ¿en base a qué informe? A ver, yo te digo, ¿y dónde está la información esa? Pero vos no sentís que había favoritismo, o que existió siempre, incluso con distintos colores políticos, ese favoritismo, decir, este gobernador es mío, lo cuido un poco más, no, lo cuido un poco menos? Eso es lo que lo veo profundizado ahora, es con los ATN que está usando este gobierno en base a cómo los gobernadores votan las leyes del gobierno. Eso, si vos querés, se ha usado y se usa, pero se sigue usando ahora. Ahora ATN por ahí tal vez ni siquiera se distribuye, pero la provincia de Entre Ríos, todos los gobernadores que pasaron, a ver, vos sos de Gualeguay. Sí. Gualeguay no tuvo obras, por ahí se privilegió cuando ni siquiera tenía un intendente peronista, obras o rutas que unían Gualeguay con Paraná por sobre esta. O sea, ¿en base a qué informe técnico dicen eso? Pues si no, es facilísimo. Ahora, y esto de cambiar la lógica, decir, bueno, mira, yo me acuerdo puntualmente de una nota que te hizo Fantino hace un tiempo, que vos planteabas lo del impuesto a los combustibles. Sí. Porque él lo que te decía es, ¿por qué la empresa, que es la que usa el camino, no se hace cargo de aportar un poco? Que es un poco la lógica que plantea el gobierno, decir, ¿por qué te tiene que resolver todo el Estado? Te contesto lo mismo que le contesté a él. Las empresas aportan cuando pagan el impuesto a los combustibles, donde el 28% del impuesto a los combustibles tiene un fondo específico que es para todo lo que es la seguridad de la traza vial. O sea, vos cuando echás nafta, una parte de lo que pagás del impuesto va para justamente ese fondo. Que eso es lo que hoy no reciben los gobernadores. No lo están transfiriendo. O sea, justamente por eso estamos volviendo casi 60 años atrás en materia de distribución de recursos. Mirá, te voy a decir algo, tal vez que va a decir, esto no es políticamente correcto.
¿Vos te acordás de la 125 con Sí. el conflicto? ¿Sabés cómo se terminó de dirimir para resolver? Es el 30% de los derechos de exportación de soja, el 30% de los derechos de exportación de soja, es una recaudación importante, se hizo un fondo que se distribuía en base a los índices de coparticipación a las provincias y municipios. Sí. Era un Eso es 30%. por goteo y le llega a los municipios directo. Por transferencia al Banco Nación todos Sí. los días. Bueno, cuando asumió el gobierno del PRO, lo eliminó a eso. Y era un recurso que era de la Nación, que lo cedió a las provincias. Entonces, lo que te digo es, yo entiendo que es lindo hablar todo. Traeme un informe que sustente eso. Pues yo te estoy diciendo, el Fondo Federal Solidario, que era el Fondo de la Soja del año 2009, el decreto 99/2009, hacía eso. Sí. Recursos que era de la Nación los distribuía a las provincias y los municipios. El impuesto a los combustibles, el 28,5%, que es que tiene una asignación específica, o el 15% también, que tiene otra asignación específica, que es para todo lo es planes de vivienda, Sí. hoy el gobierno no lo está asignando a las provincias. Entonces, lo que yo te digo no es que se me ocurra a mí, o sea, ¿Me nombrás la perdón. Sí. Frigerio firmó esa nota impulsando ese proyecto de ley para que se lo restituyan, con lo cual lo que te estoy diciendo no solo se me ocurre a mí, sino que el mismo gobernador de la provincia presenta un proyecto de ley para que se asignen esos fondos. Me mencionás la 125, hace un tiempo hablaba con un productor, con Matías Martiarena, le hacía una nota, y le decía, tiene otra paciencia ideológica del sector, porque digo, de acuerdo, hoy está Milei, el propio Martiarena a mí me lo viene contando hace poco tiempo después, de hecho él me dijo, yo lo voté a Milei, y estoy desencantado, y él dice, están los elementos dentro de la olla, los productos para hacer un campo como el de los 90, sin embargo hay otro reflejo, uno ve la reunión de esta semana y la valoración del titular de la rural, de Nicolás Pino, diciendo es un gesto del gobierno. Digo, ¿rompió tanto el vínculo entre el peronismo y el sector, aquella 125? Digo, ¿fue tan, lastimó tanto esa relación? Yo creo que ese diálogo hay que terminar de recomponerlo porque claramente es así. Sí. O sea, esa fue una tensión que llevó al gobierno con el sector. A ver, primero hay que separar lo que es el campo de las cerealeras, ¿no? Las cerealeras, que son las que exportan y traen los dólares del exterior, es una cosa que en realidad más que como son puñados, son bancos. Sí. Son entidades financieras, pues funcionan así. Y después está el pequeño productor o el productor mediano, el acopiador que... Pero ese sigue hoy muy enojado. Entonces, yo creo que el peronismo tiene que darse una discusión y volver a entablar el diálogo con todo ese sector, que nosotros en el último gobierno lo logramos en una etapa con muchos gestos que se tuvo hacia el campo, que logró gestos que fueron retribuidos, porque si vos te fijás, con el primer programa dólar soja, en septiembre del 2022 hubo liquidación récord para ese mes de exportaciones, tanto es así que hubo planteos de otros países, como por ejemplo Brasil y Estados Unidos, que llevó a la baja en un periodo excepcional, que era fuera de la cosecha de agropecuaria, el precio por la oferta que hubo. Pero sí, hay que recomponer ese diálogo con el sector, y claramente es algo que tenemos que mejorar. Bueno, te lo decía Andrés, cuando estuvimos el otro día en Villaguay, que estuvimos en una planta, nos quedamos charlando con ellos y te decían un poco esto, por ahí tenemos más paciencia con el gobierno, y bueno, a ver, no le podemos echar la culpa a nosotros al sector, es una responsabilidad nuestra. Es un sentir de un sector de la sociedad. Es una sociedad responsabilidad nuestra recomponer ese vínculo. En el fútbol, viste que los técnicos, están los técnicos que esconden los jugadores hasta 5 minutos antes del partido, y están los que te dicen la formación 3 días antes. Sí. El peronismo ya se sabe quiénes son los jugadores, vos lo decías hoy, cuando vos me di los nombres, bueno, ustedes ya saben, ustedes están acá como candidatos a diputado, Val va a ser candidato a senador. Del otro lado, ¿ustedes se imaginan cómo es la formación? ¿Saben con quién o imaginan con quién van a competir? Yo la verdad no sé si Andrés conoce los nombres, No. Yo no conozco, yo sí de lo que sí sé es que la lista la va a armar la Libertad Avanza. Los nombres los va a poner la Libertad Avanza. ¿No tiene otro peso? Yo lo hablaba también con Troncoso ayer, porque uno ve hasta ahora, hoy yo lo decía temprano, no sé, en provincia de Buenos Aires, al PRO no le da ni para el Fernet, porque es 70-25, 75-25, es decir, los lugares en la lista son muy pocos, da la sensación de que la Libertad Avanza entrega poco a la hora de negociar. ¿No tiene otro peso un gobernador? Pero digo, una cosa es negociar en provincia de Buenos Aires donde gobierna un peronista. Acá el gobernador se sienta a la mesa, uno imagina con otro poder de fuego en la negociación. Pero, si tuviera otro peso o tuviera otro volumen político, haría lo que hace Nacho Torres o Puyaro.
acá entregó las listas para no salir tercero. O sea, de nuevo, no es una crítica, te lo dijo ayer el ministro de gobierno. Tienen que ir juntos porque le pisa el electorado. Ni siquiera es una crítica, una descripción objetiva de la realidad. Si tuviera otro peso, si tuviera otro volumen político, haría lo que hace Nacho Torres. A ver, yo supongo que también a la Libertad Avanza le conviene ir en... O sea, no es solo una conveniencia para Juntos por Entre Ríos. A la hora de sentarte a negociar, yo no sé cómo se negocia en política, porque no siempre la miro de afuera, pero supongo que es, mirá que también si yo voy solo, te genera un daño. Eso es muy fácil. Fíjate cuando terminen de formar las listas. ¿Quiénes están? Fíjate cómo se va a llamar la alianza y el color de la boleta que van a usar. O el color del partido, porque es con boleta única de papel esta elección que es diferencial respecto de otras. Es violeta. Claro. Que es una discusión que también se dio en Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo se va a llamar ahí el frente? Sí, va con la Libertad Avanza y con... Y vos decís que acá va a pasar lo mismo. Claro. A ver, te lo dijeron ayer a vos, funcionarios del gobierno provincial. ¿Y de nombres imaginan algo? Digo, porque uno de los nombres a mí me dijo, que me fue tajante el decirme que no, el intendente de Abico, pero un nombre que suena muy fuerte es el de él. Yo entrevisté al jefe de gabinete hace algunas semanas y me dijo, no hay posibilidad de que Abico se vaya como candidato. La verdad no te lo puedo decir, no sé si Andrés sabe... No, yo tampoco lo sé, y si lo sabe, y si lo supiera tampoco... ¿Es algo que cambia en algo saber quién está del otro lado o no? Mirá, tiene una particularidad esta elección que es boleta única de papel, donde el nivel de conocimiento de los candidatos pesa a la hora de votar, pesa más que con con el método tradicional. Sobre todo van no sé si la vieron, la pudieron mostrar, van la cara de el primer y el segundo candidato, tanto para senadores como para diputados. Sí. O sea que es un diferencial respecto a otra elección. Llegar y encontrarte una cara que te es conocida. Claro, eso pesa mucho. La experiencia de Santa Fe o de Córdoba tienen antecedentes en esa línea, ¿no? De que, fíjate sobre todo Santa Fe, que siempre elige muchos periodistas para la lista, ¿viste? Gente conocida. O Córdoba, muchos deportistas, me acuerdo el Pichi Campana, que vienen con eso hace mucho tiempo. Es verdad, sí. Ahora, de acá los candidatos de la Libertad Avanza no sé cuáles van a ser, la verdad no. Si te digo, te miento. ¿Qué te dijo Troncoso, John? No me dio nombres. Igual vos decís la Libertad Avanza es una chicana. Porque no va a ser un acuerdo, una alianza. Pero pero a ver, te vuelvo a decir. Yo estoy casi en condiciones de apostarte que no se va a llamar la Libertad Avanza. Bueno, está bien, puede ser. En Provincia de Buenos Aires se llama así, Frente a la Libertad Avanza. Vos decís que le van a incorporar frente y va a ser la Libertad Avanza. Sí. ¿Qué sienten que se define? Bueno, Andrés un poco hoy decía, ¿no? Se definen los representantes de los entrerrianos ni más ni menos que los representantes de los entrerrianos en el Congreso. Es de las de medio término, de las más importantes, se recambian varias bancas. Políticamente, ¿qué se juega hacia adelante en la elección que viene? Mirá, después Andrés te va a dar más precisión en el tema sobre todo de educación. Yo lo que creo que está claro, como te decía, que el presidente, si toma una decisión, la ejecuta y avanza en esa línea, independientemente de los resultados, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es profundizar las políticas que llevó adelante hasta ahora. Va a profundizar el recorte en salud y en educación. Van a avanzar sobre todo lo que es el esquema laboral. Van a avanzar sobre todo el esquema laboral. Van a avanzar sobre todo el esquema de federalismo. O sea, van a avanzar sobre todo el camino que ya están... O sea, el que convalida este modelo económico, vos de lo que hablás es de una profundización de este modelo económico. Ver, el presidente dijo, los espero el 11 de diciembre a los gobernadores. Eso no lo digo yo, lo dice él. Entonces, yo creo que... Ahora, hay una parte muy importante de la sociedad que convalida el modelo económico del presidente. Uno ve los estudios, siempre hay que tomar con pinzas las encuestas, porque ya hemos visto lo que ha pasado. Te vuelvo a decir, la gente cuando vota no se equivoca. Lo votó Milei en el 23 y hay que aceptar eso. Pero de nuevo, la responsabilidad nuestra es... con humildad, venir, sentarnos, hablar, explicar y decir, mira, yo no creo en este programa económico, no creo en este modelo de país, vamos en esta línea, para nosotros ese no es el camino, y seguir trabajando en ese sentido. Te vuelvo a decir, la elección esta, como bien te decía Andrés, hoy será este clima de época, hoy será esta foto, uno tiene que seguir haciendo política para defender lo que entiende que es el camino correcto. A ver, nosotros claramente entendemos que la educación gratuita de nivel es algo muy importante para el entrerriano. Por eso está Andrés en la lista.
¿Por qué? Porque ¿quién mejor que él representa eso? Nosotros creemos que la salud es algo fundamental, por eso Fabiana está en nuestra lista, es la cuarta candidata a diputada que tuvo a cargo todo lo que es la pandemia en Concordia. Por eso está Marianela Marclay en la lista, tiene a su cargo Desarrollo Social en Concepción del Uruguay con una visión humanista de atender las necesidades de la gente. O sea, por eso en nuestra lista está quinto Rodrigo Menguillón, que es el gerente del Grupo Mota, uno de los principales grupos económicos de la provincia, vinculado al sector avícola, porque nosotros creemos que es necesario defender la producción y el trabajo argentino. Eso es lo que creemos, y por eso hemos armado una lista en este sentido para, de alguna forma, representar a todos los sectores. Pero te vuelvo a decir, yo atribuirme la capacidad de saber qué va a pasar en la Argentina acá 3 meses sería muy soberbio de mi parte. No tengo claro qué va a ocurrir de acá a 3 meses. De lo que sí estoy seguro es 2 cosas. Primero, que todavía el sentimiento de la gente que prevalece es el de esperanza, y está bien que así sea. Uno siempre quiere que le vaya mejor, uno quiere que le vaya bien a la Argentina, pero sí con muchos de los trabajadores que nosotros hablábamos, las recorridas con los maestros. El otro día tuvimos una reunión con dirigentes de sindicatos, de trabajadores del Estado. Lo que vemos es que también la gente cada vez le presta menos atención a esto y le está dando cada vez más atención a la heladera. Entonces, es un tema a tener en cuenta. Cambia el celular por la heladera. Claro. Andrés. Un poco en el mismo sentido. Yo no sé si otras elecciones intermedias anteriores han tenido por ahí la importancia que a nosotros nos parece que tienen estas, porque indudablemente que el gobierno está esperando ganar, como dicen ellos que va a ocurrir en todo el país, y claramente están esperando eso para profundizar las políticas que están llevando adelante. Eso no hay ninguna duda. Entonces, me parece que estas elecciones son realmente significativas, pero no en términos de estar en contra de un gobierno, sino en términos de realmente defender lo que el pueblo argentino tiene como derechos y que lo distinguen de otros países, digamos, ¿sí? Argentina se ha caracterizado por tener una clase media fuerte, digamos, y hoy está en juego eso, digamos. Es decir, Argentina se ha caracterizado por tener un servicio de salud pública de excelencia, y hoy está en juego eso. Lo mismo en temas de educación. Es decir, claramente tenemos un sistema público que es ejemplo en el mundo, y hoy está en juego eso. Cuando uno advierte lo que está pasando con el sistema científico y tecnológico, cuando uno advierte lo que pasa con el INTA, cuando uno advierte lo que pasa con el INTI, cuando uno advierte lo que pasa con el Servicio Meteorológico Nacional, cuando uno advierte lo que pasa en las universidades públicas, en donde en el término de 18 meses se ha renunciado en promedio. En las universidades ha renunciado el 6%. Sí, lo hablábamos el otro día con vos. Los docentes que no quieren dar clases. No quieren dar clases, no quieren dar clases por ese salario. No les sirve dar clases por ese salario. ¿Qué es lo que ha pasado? El trabajador en esta situación de pérdida de poder adquisitivo, de lo que señalaba Guillermo, que pasa también, por supuesto que pasa en otros sectores, el trabajador, ¿qué hizo? En algunos casos pidió licencia sin goce de haberes. Y decir, bueno, y me voy a otro trabajo porque estoy mejor, pruebo, veo qué pasa, y en el marco de las normas laborales, veo qué pasa. Entonces tenemos una cantidad de solicitudes de licencias sin goce de haber también significativa, mucho más elevadas que en otras oportunidades. Después, ¿qué ha hecho ese trabajador? Bueno, en algunos casos ha salido a buscar otro trabajo, porque si no, no llegaba a fin de mes. En otros casos lo que hizo fue decir, bueno, no, reduzco mi participación o lo que yo hacía en la universidad, dejo de hacer algunas cosas que hacía antes, o pido una reducción de mi carga horaria, o pido una reducción de mi dedicación docente, y le dedico más tiempo a mi otro trabajo profesional, a mi estudio, a lo que sea, ¿no? Es decir, nosotros tenemos muchos trabajadores que no son exclusivos de la universidad, pero lo que más nos ha llamado la atención es que se han triplicado directamente las renuncias. Y esto se ha dado en todo el sistema universitario. Y lo que el gobierno ha dicho,
en esto de desinformar, y creo que lo ha hecho con mala intención, dice, eso es mentira, porque la cantidad de trabajadores son los mismos. Y por supuesto que son los mismos la cantidad de trabajadores. Un docente que renuncia, que da matemática 1, yo no le puedo decir a mi alumno, bueno, no damos más matemática 1, porque no, tengo que reemplazarlo a ese docente. Ahora, en ese reemplazo se está perdiendo calidad académica, en ese reemplazo se está rompiendo equipos de trabajo. Se nos ha ido dentro de los trabajadores que han renunciado. Sí, por ahí es alguien que agarra el cargo hoy y que dentro de 6 meses te renuncia también. Son docentes que tienen una carrera de grado, que han hecho posgrado en la universidad, que han hecho actividades de actualización, de perfeccionamiento en cuestiones pedagógicas. Son docentes que trabajan en equipos de investigación. Es decir, a ver, un docente no se forma de un día para el otro. Entonces, hoy, digamos, lo que está ocurriendo y lo que está generando una alta preocupación es esa situación. Entonces, volviendo al tema inicial, indudablemente que estas elecciones, si bien son de medio término, si bien por ahí la gente tiene la esperanza de decir, bueno, yo voté esto y necesita seguir dándole la oportunidad, la oportunidad de qué, porque convengamos también que hubo mucha gente que descreía de algunas cosas que se están haciendo. ¿Está? O decís que no va a pasar. Alguien hubiese creído que cuando se sacaban los papeles decía, a ver, Vialidad Nacional, afuera. ¿Hay algún país en el mundo? Sí, había mucho de esto de no va a poder hacer, en este país no se va a poder hacer tal cosa, y vos decís, se puede. Entonces, ahora, yo atándolo con algo que decía Guillermo hace un rato, ustedes lo entienden mucho más que yo, porque están en política, pero la sensación que me da a mí de afuera es que si uno piensa en un principal activo de un político es generar esperanza. Vos hablaste mucho de la expectativa, de la esperanza. Y da la sensación de que el presidente sigue generando mucha esperanza. ¿Cómo se genera esperanza? Vos decías hoy, Guillermo, bueno, estuvieron en el gobierno hasta hace 2 años con mucha dificultad, lo que llevó a que Milei llegue. ¿Cómo generás esperanza en la gente viniendo de un gobierno que no fue bueno? Bueno, esa es la tarea tal vez más complicada que nos toca, es justamente eso, ir a hablar, más allá de que hoy esté de moda por ahí ir a las redes sociales, insultar, gritar, llamar la atención así. Por eso estamos, bueno, vos me debes estar escuchando de enero del 2024, que donde puedo trato de hablar, explicar de la manera más sencilla, yendo a medios de comunicación que tal vez son más difíciles para lo que es el peronismo, ir a charlar y explicar por qué este programa económico no va a traer beneficios para la Argentina, por qué la apertura de las importaciones va a destruir la industria argentina, por qué, y yo trataba de graficar, por qué, como en Entre Ríos, que somos la capital del citro, estamos importando naranja de Egipto o fideos de Albania, ya es un absurdo, lo cual la tarea es esa. Hay que volver a representar lo que te decía Andrés, los valores que puede representar nuestro espacio político. Hay que, creo yo, anclar sobre muchas cuestiones que se hicieron bien, por ejemplo, la defensa de la educación pública, trabajar sobre la salud pública, pero y claramente no podemos aspirar nosotros a volver a ser gobierno esperando que le vaya mal a la gestión actual. Eso sería no nos llevaría a ningún lado. Pero bueno, de nuevo, te requiere tiempo, charlar mucho con la gente, hablar mucho con los distintos dirigentes, comunicar. Esto que estamos acá forma parte de nuestra tarea. Todos los días, cada vez que hacemos una actividad, a cada ciudad que vamos a la radio local, damos entrevistas con los medios locales para ir transmitiendo. Pero bueno, es a contramano esto que estamos haciendo, el clima de época que por ahí que hoy está prevaleciendo en la Argentina y en muchos países del mundo. Eso te iba a decir, ¿no? Da la sensación de que no es patrimonio exclusivo de la Argentina, gobierna Trump los Estados Unidos, Meloni en Italia, Turquía. Bueno, Bolsonaro hace un tiempo en Brasil, hay expresiones incluso de extrema derecha, de extrema izquierda, pero son liderazgos totalitarios los que se ven en muchos lugares del mundo. Bueno, lo que tenés que ver después es qué lograron para la ciudadanía esos liderazgos, o sea, no sé qué le aportan al desarrollo del país. Entonces, lo que tenemos que pensar de nuevo es política de largo plazo. A ver,
nosotros hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. 2 años sin presupuesto. ¿Cómo puedes gestionar adelante un país sin presupuesto? Como que vos acá en la radio no tengas un presupuesto hecho de tus ingresos y tus gastos de acá a 3 meses. Bueno, Argentina no tiene presupuesto. Argentina todavía no ha podido completar todo lo que es la justicia en puestos clave vacantes. Que te vuelvo a decir, olvidémonos de lo que es la justicia de capital todo, del resto del país, todo lo que tiene que ver la justicia federal que combate delitos como el narcotráfico, como el lavado. Bueno, no hemos podido cumplir con cubrir los cargos vacantes. Entonces tenemos que avanzar en, un poco lo decía Andrés, 3 o 4 cuestiones básicas que hagan al consenso de lo que necesita un país. Te vuelvo a decir, gritando, insultando y faltándole el respeto a otro y burlándose del otro no creo que sea el camino, pero de nuevo, entiendo lo que vos decís del clima de época, pero yo no lo comparto. Guillermo, Andrés, gracias por haber venido. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Guillermo Michel, Andrés Sabela serán candidatos a diputados por el peronismo en nuestra provincia en algún tiempo más. 11:10 en toda la República Argentina hasta el mediodía del programa. La actualidad. La política. El deporte. El espectáculo. Todo pasa por Ahora o Nunca.